ellos, y estoy muy a favor de la centralización de ciertos bienes y servicios, por supuesto, como cualquier persona razonable, pero pretender que la centralización es una vía exclusiva de eficacia económica es sencillamente, y creo que hay ejemplos históricos de sobra, falso. Eso, bueno, puedo discutirlo, pero en cualquier caso no es una cuestión de argumentación racional o de que yo haya argumentado muy mal o no haya establecido un sistema axiomático aterrador, sino simplemente una cuestión histórica que podemos debatir o no en términos históricos, que es una cuestión empírica, de hecho. Entonces, bueno, yo digamos que no tengo nada en contra de la centralización, de hecho soy bastante partidario de ella, al menos para los estándares actuales. Lo que me creo es que no es una receta mágica que sirva para todo, ni mucho menos, depende. Hay estrategias que no he comentado aquí, también por falta de tiempo, por ejemplo, estrategias que pueden ser primitivistas, que dicen, bueno, pues al fin y al cabo la escasez está del lado de la demanda, ¿no? Si reducimos mucho nuestras necesidades, es una respuesta posible. Y ahí, pues, claro, cuanto más reduzcas tus necesidades, más posible es la centralización. Por eso, si te fijas en el título de mi charla, era en una sociedad compleja. Porque, efectivamente, reduciendo muchas necesidades suele llevar aparejado otras cuestiones un poco desagradables, ¿no? Es decir, los defensores del primitivismo suelen hablar mucho de sociedades, efectivamente, con cierta sensación de abundancia, no con sensación de escasez. Las sociedades premiolíticas, para entendernos, ¿no? De cazadores recolectores. Lo que se suelen saltar con mucho gracejo es el asunto, bueno, pues de la esperanza de vida, de distintas obligaciones tribales, toda clase de mutilaciones genitales, etcétera, etcétera, que no lo sabemos, ¿no? En ese sentido, bueno, yo prefiero vivir en una sociedad compleja, eso ya depende también, son cuestiones de preferencias personales, ¿no? En una sociedad compleja, efectivamente, la opción de la centralización total, yo creo que, por eso insistía en la necesidad de no olvidar todas las experiencias soviéticas, ¿no? Sí, voy a responder su tiempo al resto, el moderador de... ¿vale? Lo siento, no me he enterado muy bien del asunto de la metafísica. A mí lo de la crítica de la metafísica y la superación de la metafísica me suena un poco al Círculo de Viena. Perdón, es que no lo he entendido muy bien a qué te refieres, que puede tener que ver el comunismo con la superación de la metafísica. Sobre tu concepción sobre otros medios y de, no sé, de otro mundo, quizá, que podrían aplicarse a otro mundo y que no se puede aplicar en la especie. Y a mí me pareció una especie de idealización o incluso una especie que podría omitirse, que no es imprescindible dentro del discurso, dentro del argumento. Vale. Y respecto a Rawls, por supuesto que ni Rawls ni Keynes son comunistas en absoluto, vamos, que no es un conservador, ¿no? Porque se ha ofendido muchísimo, comunista, extremadamente conservador, y Rawls, para nuestros estándares, yo diría que un socialdemócrata de derechas, ¿no? En Estados Unidos, claro, eso prácticamente al borde de tomar las armas lo consideran, pero bueno, para nuestros estándares es un socialdemócrata de derecha. No, yo lo que quería decir, Rawls, lo que es verdad es que es una sistematización para mi gusto muy buena, ¿no? Y muy comprensible en términos actuales de esas tradiciones contractualistas. Entonces yo por eso uso a Rawls para resumir. Dice Rawls y bueno, más o menos todo el mundo se sitúa de un brochazo, digamos que lo uso más como figura del espíritu que en los términos precisos de argumentación que hace Rawls, que además es siempre finísimo, ¿no? Tienes toda la razón, Rawls, hay que leerlo con cuidado porque siempre está adelante. No, me refiero a, bueno, pues que yo sí detecto cierta coherencia de algunas, no de todas, por supuesto, pero sí de ciertas vertientes de la tradición marxista con argumentos contractualistas. Por eso no lo podemos llamar argumentos contractualistas. Y me parece que hay una incongruencia, como decía Carolina, ¿no? Clara con eso que pasará después, ¿no? Con tradiciones más cercanas al comunitarismo, a las teorías de la virtud, ¿no? O sea, ¿qué pasa después? Pues llega el hombre nuevo o llega la realización común y fraterna, y eso no cabe en Rawls. O sea, o cabe como proyecto privado, pero no como proyecto común. Y a mí eso sí me parece llamativo, y es una incoherencia que yo creo que es sintomática de un problema mayor. Un problema mayor que a mí me parece que una posible solución, si hay soluciones en esto de la filosofía, que posiblemente no, efectivamente, o me suena bien al menos las teorías de la dependencia, las formulaciones que insisten
nuestra codependencia, nuestra índole vulnerable, etc., ¿no? Porque me parece que conectan ambas dimensiones, porque no significa negar un marco contractualista como una posibilidad en el que sea más amable, más posible ese cuidado mutuo, simplemente que tengamos presente que hay un subsuelo si queréis antropológico, como lo queréis llamar, de otra índole, ¿no? En ese sentido a mí me parecía una articulación de esas dos dimensiones que son interesantes. A lo mejor ha dado la impresión de que me burlaba de ellas, bueno, me burlaba de ellas un poquito, ¿no? Entre la dimensión contractualista del comunismo y la dimensión aristotélica del comunismo, pero yo creo que son interesantes las dos, porque lo son, ¿no? Y bueno, me parecía que era una posibilidad de articularlas en relación con una realidad también histórica muy real, que es el ataque permanente del capitalismo a esa dimensión del cuidado, a esa dimensión de la dependencia. ¿Qué hacer? No tengo o sea, no tengo la parte de broma. Sí, no tengo la mentalidad de que se puede hacer. No, lo que sí me parece importante, y yo no detesto no sé, un desacuerdo grande entre lo que dice Santi y lo que digo yo. Tal vez hoy se haya notado menos elaborado, pero yo creo que, de hecho, yo diría que me he inspirado bastante en lo que ha escrito Santi en otras ocasiones. Yo creo que el atender efectivamente, los cuidados, a la dependencia, a nuestra índole vulnerable, y no tanto al hombre nuevo o a la mujer nueva, como queráis llamar, ¿no? Empezar a ver niños, padres, madres, ancianos y enfermos en nuestros carteles revolucionarios, y no tanto héroes musculosos, ¿verdad? Un fusil en alto. O jóvenes, o sea, todavía hoy, ¿no? Los carteles izquierdas están llenos de jóvenes, llenos completamente. A no ser que se parecen ancianos, siempre achacosos, tienen que ver con que el Estado no ha puesto el dinero suficiente para cuidar a esos ancianos, pero nunca aparecen, ¿no? como sujetos de la acción política. Bueno, pues cambiar el enfoque, yo creo que posiblemente cambie también nuestras formas de hacer, no lo sé, a lo mejor no, a lo mejor las empeora. Tenemos una larga tradición de empeorar las cosas, o sea que bien puede ser. Más de eso no se me ocurre. Bueno, no sé, yo quería decir unas cosas. Primero sobre el desarrollo de las fuerzas productivas. No, sobre el desarrollo de las fuerzas productivas, porque también ahora tenemos que recordar precisamente, pues no sé, van a cumplir 100 años de la Revolución de Octubre dentro de un poco tiempo. Pues hay que recordar que un poco la visión de Marx y la visión que hereda la Revolución de Octubre es una visión enormemente productivista, en el sentido de que considera en efecto que es el desarrollo de las fuerzas productivas que llega un momento en que choca con una contradicción íntima dentro del capitalismo que supone de una manera casi mecánica el paso a una fase superior en la que, entre otras cosas, como bien decía Stalin, y además esta es una discusión que sigue en los años 60. En Túnez encontré hace poco tiempo en una librería de viejo una serie de revistas soviéticas traducidas al francés en los años 60 y está todavía muy claramente este concepto productivista en el cual el comunismo soviético pretendía medirse y superar al capitalismo en términos no solo de producción, sino decía también de generación de deseos y necesidades. Y claro, lo que hemos descubierto ya muy claramente, o sea, hace ya muchos años, ¿no? Desde el informe del Club de Roma, pero ya más claramente en los últimos 10, 15 años, es que no solamente hay una contradicción entre capital y trabajo, hay una contradicción clara entre capital y naturaleza. Es decir, hay ciertos límites que no se pueden superar, y que en ese sentido, pues me temo que incluso en una sociedad compleja hay que pensar mecanismos que de alguna manera planifiquen un decrecimiento, que es un término que en estos momentos también está muy candelero en el debate, pero yo creo que en estos momentos el capitalismo está chocando ya no con los límites de la explotación humana, sino con los límites de la explotación natural, lo que más podemos encontrar de alguna manera ya previsto en la obra de Marx. Y en ese sentido yo creo que hay que
introducir en el comunismo esta vertiente no productivista, recordando que el desarrollo de las fuerzas productivas es el desarrollo de las fuerzas destructivas, y que como otros elementos y otros sujetos, ¿no?, que se han recordado también aquí, este sujeto planeta Tierra tiene que ser introducido como una categoría insuperable para la configuración de un proyecto comunista. Sobre derecho e imperialismo, bueno, se ha ido el compañero que hablaba, ¿no? Me parece que es muy importante porque es uno de esos casos en los que se ve cómo realmente no solamente, o sea, la lucha por los territorios iba acompañada de una lucha muy clara en términos de derecho. Yo creo que la historia de la creación del derecho internacional en ese sentido es ejemplar, ¿no? Hay una historiadora francesa que defiende toda la tradición republicana, robesperiana, que recuerda y reivindica la escuela de Salamanca, ¿no?, de la que surge el derecho internacional, con Juan de la Mariana, ¿no?, al que tú de alguna manera evocabas ahora, Nicolás, cuando hablabas del derecho del súbdito a derrocar al monarca absoluto, ¿no?, porque es él el primero que defiende ese derecho, o con Francisco de Vitoria, que es un personaje muy interesante, y se ve cómo en efecto el derecho internacional surge no del seno de la conquista y la colonización de América, sino que surge contra ella. Surge en efecto por parte de un señor, Francisco de Vitoria, que decide recordar que ni el derecho divino ni los pecados presuntos de los conquistados los priva de derechos sobre su tierra, y que por lo tanto no se puede invocar ni la concesión del Vaticano ni los nefandos pecados de los indígenas para arrebatarles sus tierras. Lo que pasa es que ¿qué ocurre? Que la propia corona española introduce instrumentos legales para superar ese obstáculo que Francisco de Vitoria, junto con Bartolomé de las Casas y algunos otros dominicos, pues plantean como un obstáculo en nombre del derecho internacional contra la conquista. Y utilizan, es interesante porque hay paralelismos grandes con lo que ocurre hoy en día, con el uso que hace el imperialismo capitalista, globalizador capitalista, de recursos que se han utilizado de alguna manera siempre en eso que yo llamaría el imperio Sócrates. Yo hablaba al principio de ese dedo alzado de Sócrates, recordando que la pregunta no era qué es lo conveniente, sino qué es lo justo, y digamos que a partir de ese momento todos los poderes de clase a lo largo de la historia han tenido de alguna manera que justificar su violación de los derechos, su violación de los principios más elementales del humanismo en nombre del derecho, en nombre de la justicia, etc. Y bueno, pues lo que hace la corona, y digo, es un paralelismo por un lado casi hilarante, pero desde luego trágico, lo que hace es aferrarse a una acotación de Francisco de Vitoria, en virtud de la cual sí estaría permitido, incluso sería un imperativo, intervenir para defender, para proteger a un ciudadano indefenso, para hacer listas. La corona española tenía listas de comunidades caníbales, como las listas antiterroristas de hoy, de manera que sí era posible que la corona española conquistase aquellos pueblos o ciudades donde algunos ciudadanos estaban sujetos a la posibilidad de ser devorados por los otros. El canibalismo se utilizó como un pretexto para la conquista en nombre del derecho humanitario. Y las listas de pueblos caníbales se iban aumentando, curiosamente coincidiendo con la penetración de los soldados españoles en América. Como vemos ahora que el imperialismo utiliza estas listas de países terroristas según sus intereses de intervención. Pero hay un combate también en términos jurídicos que es importante señalar.
Bueno, lo del derecho a la rebelión, Nicolás, no sé si puedo decir algo más de lo que ya he dicho. Me parece que se trata sencillamente de recordar que el derecho a la rebelión es casi un pleonasmo, porque el derecho no es más que un resultado de una rebelión, que solo las rebeliones del pueblo en armas pueden fundar realmente derecho. Y luego me preocupa lo que ha dicho Carolina, porque yo estaba convencido de que el acuerdo entre César y yo era pleno. Sobre todo me ha producido un enorme placer oír su conferencia, me parece que estaba extraordinariamente montada, me ha parecido clarísima. Y claro, ha acabado en ese punto que yo siempre he defendido en muchas obras, en muchos escritos, ¿no? Incluso recordaba ahora a César, la última vez que estuve aquí en la facultad, pues bueno, estábamos en Derecho, creo, pero era organizado por Filosofía para hablar de una ilustración verosímil, pues precisamente en mi ponencia yo recordaba esto, que no solo somos sujetos racionales, sino que somos también objetos de cuidados, ¿no? Somos cosas muy frágiles y por lo tanto esa dimensión de los cuidados es fundamental. Yo creo que, por un lado, el capitalismo está debilitando toda esa dimensión cuidado, al mismo tiempo que la utiliza de una manera salvaje, porque además a medida que aumenta la crisis, el peso de la reproducción social cada vez recae más sobre precisamente las mujeres o los inmigrantes, que son los que tienen relaciones cuerpo a cuerpo, con los más desvalidos, con los más vulnerables, en una sociedad, como recordaba ahora también César, hay un culto publicitario a la juventud que excluye simbólicamente precisamente a todos los sujetos vulnerables, desde los inmigrantes hasta los ancianos, pasando por los enfermos. Y esa dimensión cuerpo a cuerpo yo creo está impedida por dos cosas. Una, por procedimientos de reproducción ampliada propiamente económicos, pero también está de alguna manera impedida por esa ilusión de la que yo hablaba un poco al principio y que yo creo que debe ser combatida precisamente por el comunismo, que es la ilusión de inmortalidad. Hay una constitución de una subjetividad convencida de su invulnerabilidad, hasta el punto de que yo creo que parte de la falta de reacción frente a lo que se nos viene encima tiene que ver con esta ilusión de vulnerabilidad concebida a imagen y semejanza y al hilo de la renovación acelerada de las mercancías en el mercado. Y bueno, claro, en ese sentido yo creo que es fundamental que haya una potencia subversiva de transformación más grande probablemente en estos momentos que en ningún otro sitio, precisamente en todos estos sectores vulnerables donde el cuerpo a cuerpo que constituye la regla de las relaciones cotidianas. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho César, ¿no? Esto de que en lugar del héroe reivindicar como sujeto de transformación precisamente a todos estos sujetos vulnerables, excluidos por el capitalismo, excluidos económica, pero también simbólicamente de nuestro horizonte de percepción. Muchas gracias. Y ahora abrimos otro turno, que hay algunas palabras cogidas. Juan Pedro, el micrófono. Perdón por la nueva intervención, pero respecto de la ponencia de César, yo había pensado una cuestión en relación con Rawls, pero a raíz del ejemplo que pusiste de los Panteras Negras, yo prefiero plantearla por ahí. Creo que en el fondo es la misma. Tal como tú has contado la cuestión, ¿no? De los Panteras Negras, se organizan como un grupo armado que va vigilando a la policía para defender los derechos de los ciudadanos de la policía. Bien, si esto es así y es así, y yo tengo la sensación de que esto es
así en casi todos los casos, ¿no? Los derechos se imponen a los poderes, incluso a los poderes de un Estado federal, como los Estados Unidos, que tienen una Constitución, que es una Constitución de derecho, que ha sido establecida por unos hombres tranquilos. Estaban muy tranquilos cuando lo hicieron. Esa Constitución es lo constituido, y lo que hacen los Panteras Negras es introducir el poder constituyente. Y creo que eso o no cuadra con lo que decías, me lo tienes que explicar. Y respecto de Santi, bueno, yo, aunque sé que no viene al caso y aunque sé que sobra, yo quiero empezar dándote las gracias por tu compromiso con la revuelta del mundo árabe. Punto. Quería plantearte un par de cuestiones, varias cuestiones. En primer lugar, decir que no estoy de acuerdo contigo cuando hablas de que hay tres comunes básicos y dices que el primero de ellos es la muerte. Yo diría que el primer común básico es la vida, y que eso lo cambia todo. Y te invito a reflexionar sobre esa cuestión. En segundo lugar, también quería decir, porque me parece que no puede pasar sin ser dicho, ¿no? Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, ciertamente son elaboradores de una teoría del derecho natural que viene muy bien para defender los derechos de los indios, pero esa misma teoría, la misma, exactamente la misma, pero en su versión calvinista, pero es la misma, sirve para ejecutar a Miguel Servet. La misma argumentación, el derecho basado en la voluntad de Dios, el derecho natural, la misma. De manera que creo que no podemos elevar a un altar el derecho natural porque sirva para defender a los indios, porque sirve para otras cosas también. Y es la misma argumentación exactamente. Y respecto de la argumentación que utilizaste, quería plantearte dos cuestiones. En primer lugar, empezaste con el dilema en el que Sócrates interviene. Y de ese dilema sacamos la conclusión de que, bien, se trata de encontrar no lo conveniente, sino lo justo, y eso debe estar fundamentado. Y a partir de ahí, no entiendo lo que has hecho con la fundamentación, porque me parece que justamente lo que has dicho es decir que no está fundamentado. Ya me explicaré. En lo cual estaré de acuerdo. Y por tanto, llegaré a la conclusión de que, por tanto, el derecho no es más que el conjunto de leyes, y no una cosa infundamentada ni incondicional, que me parece que es lo contrario de lo que tú sostienes. Me explicaré. Dices, claro, que fundamentada, pero ¿y fundamentada en qué? Pues en la revolución, en el poder constituyente. ¿Y en la revolución por qué? Porque es el fruto del amor. Es el fruto del amor, el amor y la solidaridad que se manifiesta en un acto de solidaridad común. Pero no entiendo por qué el amor genera solidaridad común. Pienso en Otelo. Pienso en Otelo. El amor lleva a matar. Primera cuestión. Y segunda cuestión, ese amor que es el que se manifiesta en los hombres que racionalmente discuten tranquilos. Pero yo creo que tú y yo estamos tranquilos y razonamos de forma distinta. No creo que se pueda decir que los hombres cuando están tranquilos razonan igual. No lo creo. Creo más bien que la racionalidad común se construye no porque haya hombres tranquilos, sino porque hay hombres discutiendo en común, es decir, en una asamblea. Y lo cual me lleva a pensar justamente que la fundamentación que has hecho no fundamenta nada, sino que introduce la necesidad de pensar la asamblea. Y no entiendo por qué en un momento inicial de la revolución, sino por qué no continuamente, o en momentos necesarios, ¿no? La asamblea como fuente de derecho, como fuente de ley, es decir, como fuente de normativa no necesariamente fundamentada. Bueno, y la segunda cuestión que te quería plantear, a partir de la tesis, porque también has dicho un principio que es y que no tenga excepciones. Me parece que has dicho que sea universal, que valga para siempre y por tanto que no haya que planteárselo cada vez. La cuestión, la frase famosa de la crítica al programa de Gotha,
de cada cual según su capacidad, a cada cual según su derecho, sus necesidades. No establece la igualdad absoluta, sino la desigualdad absoluta. Establece la necesaria consideración continua de las excepciones. Las leyes no se aplican a todos por igual, de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. No es una reivindicación de la igualdad contable, es una reivindicación de la excepción, no del estado de excepción, sino de la excepcionalidad de la aplicación de las normas. Y evidentemente esa excepcionalidad, para que sea establecida de manera racional, deberá estar de alguna manera tramitada en un diálogo común, en una asamblea. Bueno, todas estas cosas. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, ahora que está el Congreso acabando, en el cual, como hemos aprendido tantos, aquí hay un fantasma que está recorriendo el Congreso desde el lunes, como el manifiesto, que es la pregunta: ¿se puede llegar? Sí, yo lo he oído e incluso lo escuché. ¿Se puede llegar al comunismo con el derecho? ¿Se puede llegar al comunismo con Ferraioli? Bueno, pues yo quiero ser axiomático, porque en muy pocos ámbitos de la existencia podemos ser axiomáticos. No, es absolutamente imposible. Evidentemente hay que recordarle a estos compañeros llenos de ardor, que me parece fantástico, que el derecho, el capital, es absolutamente destructivo. Por eso yo soy conservador. Yo quiero que mis hijos beban agua, que tengan bosques, que tengan una ciudad que no sea la fábrica. Y había ahí una compañera que decía: ¿qué hacer? Pues yo quiero manifestarme delante de los centros de internamiento extranjeros, gritarle a un decano que habitualmente es imbécil. Quiero conservar la universidad pública. Quiero que haya políticas públicas que decidan la ratio de un hospital público. Hay muchas cosas que hacer. Hay que preservar el espíritu del 15M. Aunque el 15M hubiese tenido una existencia de 24 horas, es importantísimo. Y por eso, evidentemente, con el derecho no se puede llegar al comunismo. ¿Por qué? Porque el derecho, como todo el capitalismo contemporáneo, el derecho se ha hecho algo ambiguo. El derecho sirve. Hay macroempresas en el DF, en New York, en Madrid, que sirven a inmensas corporaciones criminales. Corporaciones criminales que se dedican al tráfico ilegal de personas, que se dedican a la destrucción de bosques. Tenemos una constitución muy raquítica. No obstante, hay derechos que nos permiten ayudar y ayudarnos. El artículo 45 es papel mojado. Los bosques, las riberas se han destruido. El artículo del derecho a la vivienda es un derecho. Sin embargo, hemos conseguido que la cláusula de integridad física obligue a los espacios administrativos a respetar cada vez más, mediante protocolos, a detenidos. Hay que pensar en que es eso, nada más y nada más que eso. Ver a los chicos árabes que les están pegando tiros en el pecho y no emocionarnos y decir: tenemos que salir a la calle. Hay que irse a la embajada de Siria a manifestarse. Claro que sí. Y gritar a los de campo. ¿Qué están haciendo con la universidad pública? La están convirtiendo, con lo de Bolonia, en un espacio infantil. Así que bueno, yo es que tengo, no sé si es un poco la cosa, pero se parece que eso es otro derecho. Y un matiz nada más. La Revolución Francesa, la Revolución de Robespierre, es la revolución democrática canónica, por antonomasia. Todo el siglo XIX se esfuerza en anularla, todo. Esos son los liberales doctrinarios. ¿Quiénes son? Se ha dicho aquí antes. Muy poca gente. Varones, burgueses y prácticamente nadie más. Y todo el siglo XIX, desde el genocidio de Argelia hasta el genocidio de la Comuna, es un esfuerzo por aplastar las manifestaciones democráticas. Hasta Weimar no empieza este problema. Es decir, a tener una constitución que exprese un anhelo democrático. Bueno, perdón por la reiteración, porque claro, yo aquí me hace hacerle preguntas que me encantaría estar horas preguntándole cosas a Santiago Alba, de cosas que le he leído, o a evidentemente, es que con el tema del derecho he aprendido aquí cosas en el derecho que tienen que decir, con el derecho. Y perdonad que sea, porque claro, una de las cosas más repulsivas que tenemos es el dogmatismo. Con el derecho no se puede llegar al comunismo. ¿Cómo vas a llegar a destruir
el poder de ese monstruo, como si nosotros hemos visto que en nombre del derecho se ha invadido Irak. Bueno, perdón por esto. Muchas gracias. Ahora, por aquí, Juli. Y con este turno, si tenéis más cuestiones, vamos a cerrar ya. Vamos a cerrar ya las intervenciones y pasamos a la reflexión final de los ponentes, así que si hay alguna mano más. Bueno, yo quería pedir perdón también como Juan Pedro porque vuelvo a coger, pero hay que aclarar a Juan Pedro que ha sido algo que no sabía. Es broma. Bueno, yo quiero matar un poco al padre porque la verdad es que normalmente suelo estar muy de acuerdo con Santi, ¿no? y tal, pero ahora tengo el consuelo por lo menos de que es un padre esquizofrénico, porque me da la impresión que en la ponencia estaba en desacuerdo con él, y luego sin embargo en las intervenciones pues como que corregía bastante lo que quería preguntarle, ¿no? Me parece que sí nos hemos quedado todos un poco con la idea en la ponencia, ¿no? Digo, que el derecho tenía que ver con la cuestión de los límites, eso queda bastante claro, pero ahora bien, se ha dicho muchas veces ya a lo largo de todo este congreso que los conceptos tienen un origen histórico y tienen un alcance histórico, y entonces habrá que ver qué historicidad les introducimos, y me parecía que se estaba jugando con un concepto ahistórico del derecho y con una especie de juego muy raro, ¿no? Como si el debate se estuviera dando entre lo que es absolutamente destituyente, que sería algo así como el capitalismo, y lo que es absolutamente constituyente y que nos permitiría vivir en paz, que sería el derecho, como poniéndolo, ¿no? En plan, como una bofetada negra, en plan de lo que es absolutamente constituido, que sería el capitalismo, contra lo que es absolutamente constituyente, que es la revolución permanente. Algo así muy raro, ¿no? Como si el debate se estuviera dando en los términos constituyente-constituido. Me parece que más bien va por otro lado, ¿no? Quiero decir, algo tendrá que ver que el capitalismo necesita ser algo absolutamente constituido y firme, con un aparato de Estado osificado, para poder ser destructivo. En ese sentido es en el que podemos ver el propio origen del derecho subjetivo, ¿no? El derecho exclusivo de propiedad sobre las cosas frente al derecho al uso de los comunes o cosas así, ¿no? Precisamente como esos límites que tuvieron que poner una clase social ascendente para que, pues por ejemplo, los comuneros o los comunes o tal no pudieran acceder a lo que antes tenían acceso. Y en ese sentido es constituido. O sea que el debate creo no puede ir por el tema de constituyente-constituido, aunque obviamente no significa que haya que como precisar estos términos. No sé si me estoy explicando. Y además me parece bastante importante una cosa que ha señalado, no sé si ha sido Juan Pedro o Enrique, el tema de la ambivalencia de cómo el derecho, pues al ser algo que podríamos decir formal, ¿no? Pues tiene un doble uso según, ¿no? Pues obviamente el soberano es el que concentra el poder de producción de norma y el poder de interpretación de norma, con lo cual dependiendo, ¿no? En ese sentido el ordenamiento jurídico es una expresión solo parcial del orden social. Entonces te encuentras que el derecho de indígenas puede salvar vidas indígenas o puede, pues como cuenta por ejemplo Hildebrando Castro Pozo, que es un muy buen amigo de Mariátegui, que fundó con él el Partido Socialista Peruano, luego se pasó a llamar comunista creo, pues que claro, a los indígenas les llegaban a decir tenéis estos derechos y tal, pero ellos no sabían leer ni escribir, con lo cual no les servían de nada. Para los que se encargasen de aprender a leer y escribir, pues tampoco les servía de nada, porque al final se los pasaban a todos por cuchillo, ¿no? O les exigían cosas tan raras como verifícame que tienes tú personalmente la propiedad de estos terrenos. Pues ¿cómo demonios iba a verificar un indígena de ahí que tenía él la propiedad de esos territorios cuando era precisamente un derecho colectivo al uso y no un derecho individual sobre la cosa? Y luego tengo un problema con el tema de lo de que la fuerza da lugar al derecho, ¿no? Creo que la frase ha sido: la fuente del derecho es un pueblo en armas que ha derrocado a un tirano y tiene un marco de sensibilidad común y que en un contexto tranquilo, como ya lo ha dicho Juan Pedro, se me han adelantado muchas cosas, pues se acaba formulando eso, ¿no? Pues quiero decir, un pueblo en armas que ha derrocado a un tirano, tiene un marco de sensibilidad común y está en un contexto tranquilo, pues es precisamente la burguesía cuando derroca el orden feudal, está en un contexto muy tranquilo porque son propietarios, no tienen que estar trabajando, perdón, y tienen el marco de sensibilidad común que es la ideología burguesa. O sea que de nuevo la historicidad nos permite ver que todo sería un poco más complicado. Por eso digo que ha sido solo la ponencia, porque sin embargo luego en el debate sí que estaba introduciendo la historia por todas partes, ¿no? Y bueno, ya está, creo que será todo. Ah, bueno, sí, una pequeña cosa. Sobre el tema del pueblo en armas sí me parece bastante importante, y hay una idea de Spinoza en el Tratado Político que dice algo así como que sería muy buena idea, ¿no? Que toda la multitud estuviera armada en todo momento. Que habrá que ver cómo se hace, ¿no? Pero precisamente para que esté vigilando al gobierno, precisamente pues para que se dé esa consigna zapatista, ¿no? De aquí el pueblo manda, el gobierno obedece. La Constitución americana también.
mientras no acabe en Columbine. Muchas gracias, Julio. Sí, bueno, entre otras cosas, en este congreso pues, he conocido a gente muy interesante y sobre lo que ha dicho Enrique, pues en alguna ocasión. Yo aquí antes he dicho que me confieso ferrariano, ¿no? La cuestión es, alguien ha dicho que a través de Ferrari se va a llegar al comunismo, ¿no? Si alguien ha afirmado eso, ¿no? Y luego, si sobre el derecho, si con el derecho se llega al comunismo, pues mira, para Sultanis es una buena manera de empezar a plantearse el comunismo. La ambigüedad del término derecho, y por lo cual volvemos a la cuestión de precisar previamente bien los conceptos y los términos para no incurrir en polémicas ociosas, ¿no? Si no ponemos adjetivos al derecho, nos encontramos que el derecho es el derecho del opresor, pero también es el del oprimido que intenta librarse del opresor. Otra cosa es que digamos, no, el derecho del oprimido a liberarse del opresor, eso no es derecho, es otra cosa. Le vamos a llamar, ¿cómo lo llama más? Regulaciones técnicas, bueno, no me sale, perdón, ya no es el caso. Ahora, yo creo que la trampa epistemológica en Basulcanis va un poco por ahí. Y yo recuerdo que Juan Pedro hizo una intervención al principio que, bueno, claro, si derecho es la fuerza del opresor aplicada a través de las normas jurídicas, y solo eso, si derecho es la ley de propiedad, y más concretamente la ley de propiedad capitalista, que es una de las cosas que insiste mucho Basulcanis, evidentemente si se desaparece la propiedad capitalista, desaparece el derecho. Ahora, ¿es eso solo el derecho? Bueno, entonces la polémica que volvemos es, ¿el derecho es solo el derecho privado y dentro del derecho privado es solo el derecho mercantil? ¿Qué hacemos entonces con el derecho público, con el derecho administrativo y con otro tipo de normativa, no sé si llamarla jurídica o qué? ¿Cómo se va a ordenar el comunismo, ¿no? O cómo se va a organizar la convivencia en el comunismo? Si eso es o no es derecho, es una cuestión terminológica o es una cuestión previa que hay que precisar previamente en la cuestión para poder, para no caer en, yo qué sé, en polémicas inútiles, ¿no? Bueno. Gracias y bueno, ya terminamos la respuesta y una reflexión de los ponentes. Yo voy a hacer, espero, sí, es una apreciación muy buena lo de los planteamientos. Yo, bueno, vamos a imaginar lo primero que lo he contado bien, porque lo conozco muy mal el asunto, o sea, vamos a imaginarnos que es así como yo lo he contado, porque lo conozco absolutamente de segundas y muy mal. Yo pensaba que el ejemplo claramente mostraba que esa actividad se movía en torno a lo constituido, pero si no es claro el ejemplo, pues entonces no vale el ejemplo, claro. No, por eso mismo que has dicho tú, ¿no? Porque efectivamente la Constitución americana reconoce ese derecho. Yo lo ponía como ejemplo más bien eso, para diferenciar un proceso constituyente, un paradójico derecho a la rebelión de un derecho asumido individualmente a no estar indefenso y que no se delegue de forma permanente en instituciones estatales, ¿no? Yo creo que es un asunto muy interesante, pero no sé, me ha interesado lo que has dicho, porque yo pensaba que era evidente que se movía en el entorno al constituido, pero me ha dado que pensarlo, ¿verdad? En segundo lugar, ¿es el capitalismo absolutamente destructivo? El capital es absolutamente destructivo. Vale, sí, eso es un buen matiz, efectivamente. No, es una pena que se haya ido Tony Domenech, porque yo aprendí mucho escuchándole y leyéndole. Recuerdo en cierta ocasión que él insistía muchísimo que vivimos en una sociedad mucho más compleja de lo que muchas veces decimos. Tú mismo hablabas antes, ¿no?, de los logros a través del derecho, de la sanidad universal. ¿Qué relación mantienen esos logros con el capital? No lo sé. ¿Qué quiero decir? ¿Con el derecho no se llega al comunismo? Es que ni siquiera entiendo muy bien qué decir. Imagino que alguna participación del derecho habrá en un proceso, ¿no?, de transformación. No lo sé, pero quiero decir que soy un poco adicto al matiz, entonces ya sé que es muy poco concluyente. Pero me asusta un poco
esas sentencias que tienden, yo creo, a simplificar. Yo entiendo, tal y como subrayas tú, que algún papel tendrá que jugar el derecho en la construcción de una realidad alternativa, pues tendrá que regular de alguna manera, ¿no? Y por eso también, que sé que resulta antipático hablar del mercado, pero por eso insistía también en un posible papel. No lo sé, a lo mejor nos libramos del mercado de una vez para siempre. Ojalá, tal vez, pero a lo mejor no. A lo mejor requerimos de otro tipo de institucionalizaciones. A lo mejor tiene razón Bowens y los partidarios del peer-to-peer y a través de una economía del DOM telemática todo se soluciona, no lo sé, ¿no? Pero en cualquier caso yo sí creo que, y eso Tenio Domenech a mí me parece que lo hace ejemplarmente, subrayar la complejidad de las sociedades en las que vivimos me parece esencial, ¿no? O sea, él hablaba una vez, no sé cuántos cientos de millones de personas viven en régimen cooperativista en el mundo actualmente. Es decir, no vivimos solo en el mundo del capital, es un mundo mucho más complejo, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, pues me parece importante. Y ya te dejo hablar, es que sí, que no es que me di cuenta que efectivamente no contesté a lo que planteaba Carolina, ¿no? El asunto de la heroicidad. No, yo creo que efectivamente el centrarnos el atender a nuestra índole dependiente de los cuidados, en fin, no desde el punto de vista, si quieres, paliativo, ¿no? Sino como vía de realización personal, justamente lo que evita es plantearlo en términos de heroicidad, porque es lo que siempre hacemos. Yo por eso insistía en que es algo que lo que el capitalismo no se puede librar, por eso hay una crisis de cuidados. Es lo que siempre hacemos, ¿no? Los héroes tienen más que ver con la excepción. Entonces a mí me parece en ese sentido que, bueno, me parecía una forma de cumplir con eso que nos pedía Marx, de pensar una colectividad que no fuera atomísticamente moderna, pero tampoco incurriera en los defectos del tribalismo tradicional, ¿no? Es decir, hacer aquello que siempre hemos sido. Bueno, qué difícil respuesta al final, ¿no? Pero vamos. Bueno, primero yo quiero dar las gracias a Juan Pedro y también a Enrique por haber recordado a los pueblos árabes en estos momentos en lucha. Y debo decirlo, pues a veces con mucha indiferencia, cuando no incomprensión por parte de un sector de la izquierda, lo que incluso me ha hecho sufrir personalmente mucho en los últimos meses. Dicho esto, bueno, tengo que pedir disculpas a Juan Pedro. Yo sabía que Juan Pedro no iba a estar de acuerdo conmigo, claro, era obvio, pero al mismo tiempo no quiero pedir disculpas porque es verdad que he empezado esta intervención con la cabeza verdaderamente brumosa. Para empezar, creí que contaba con más tiempo y me he dejado por el camino muchas cosas, pero sobre todo es que creo que me he explicado muy mal y voy a intentar de nuevo recordar solo lo único que quería decir. Es decir, yo quería decir que la democracia, y yo creo que naturalmente pues, si somos comunistas tenemos que considerar que la democracia no es solamente un efecto secundario posible, sino que probablemente es uno de los motores de transformación, que la democracia no consiste en poder decidirlo todo en cualquier momento, sino que consiste en haber decidido ya ciertas cosas. Y esas cosas yo creo que son de alguna manera insuperables, que yo no sé si podemos pensar que el habeas corpus tiene una alternativa en términos del Código Penal o la prohibición de la tortura, si realmente podemos decidir en asamblea, como en los circos romanos, el pase a cuchillo de una población o de seres humanos. Yo creo que cuando llegamos a una asamblea tenemos que haber decidido ya que eso no podemos plantear. Que porque al contrario, más bien lo que ocurre con el capitalismo es eso. O sea, el capitalismo no funciona a fuerza y por eso es a veces irresistible. No funciona a fuerza de imponer límites, sino de añadir una libertad más. Quiero decir, por ejemplo, la Constitución española garantiza el derecho a la vivienda, pero claro, si al mismo tiempo garantiza el derecho a los bancos de apropiarse de todas ellas, pues eso inmediatamente queda anulado como derecho. Pues añades una libertad más y se acabaron todos los derechos, todos esos derechos acumulados a lo largo de muchos siglos de lucha.
Bueno, lo único que quiero decir es esto, que podemos hacer todas las asambleas que queramos y cuantas más hagamos, mucho mejor. Pero tiene que haber habido ya una asamblea previa, cuando llegamos a esta, en la cual se ha decidido que hay ciertas cosas que no se pueden plantear nunca. Esas cosas tienen que ver, a mi juicio, con eso que llamamos derecho. Y naturalmente que es histórico, pero yo diría algo así como que, por ejemplo, la desigualdad de género, y basta recordar el caso griego o la esclavitud, que es la desigualdad de razas entre los seres humanos, pues naturalmente que son históricas. Y naturalmente que el descubrimiento de la igualdad de género también es histórico, pero retrospectivamente podemos decir que en la Grecia clásica los hombres y las mujeres no eran iguales o que los esclavos no eran seres humanos. Al contrario, más bien, donde hay una pretensión de naturaleza, de eternidad, de modificabilidad, es precisamente en aquellas cosas que son más históricas. Los